Lo hemos logrado. Este es la grabación del último capítulo. Bueno, nos falta uno, de hecho, con otro invitado, pero em, llegar Pero a bueno, este de los punto donde estamos, principales. sí, 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 de estar finalizando esta temporada, ha sido muy hermoso y que de hecho no le quisimos poner un tópico per se, o sea, sí tenemos de algo que queremos hablar, pero va de la mano con de todo este proceso también de que desde que empezamos a grabar el podcast, porque ha sido muy lindo, ha sido muy lindo y muy transformador. No sé para ti, Pau, cómo lo has vivido, pero yo quiero contar mi perspectiva y es de Este podcast nace del encuentro de dos amigas que a través de sus experiencias se refugian en el poder de las conversaciones profundas que las hace cuestionarse y buscar quién es su yo más auténtico. Te invitamos a permitirte ser vulnerable junto a nosotras y unirte a este proceso. Hoy, en un Yo Sin Filtro, Con Pau y Pauli. cuando empezamos a grabar este podcast, yo estaba en un estado muy mal internamente. Yo había estado pasando por ataques de ansiedad, atracones, ataques de pánico, y yo no sabía de dónde venían. Y mi canal más afectado fue el verbal, la comunicación, y creo que lo he tocado en otros episodios, pero a mí eso me dolía un montón porque les juro, yo amo tener conversaciones, amo poder expresarme. Ahora sí me pasa que a veces como que me trabo un montón porque yo sí soy de las que mi mente va más rápido de lo que hablo, entonces como que a veces es como, tengo mucha información y la trato de decir al mismo tiempo y es como cortocircuito. Pero nada como el cuando estuve pasando por toda esta parte donde el abrir la boca me causaba ansiedad. Y a ver, eso fue un suceso que sí, fue en el año pasado y del 2024, perdón, del 2023, pero también esto viene desde que soy chiquita. A mí el hablar siempre me causaba como mucho miedo y me encanta ver a lo que ha llegado todo este proceso de autodescubrirme y también de pasar por momentos de reto y de dolor y de no saber quién soy y de no saber a dónde voy y de tener estas incógnitas y de esta incertidumbre, de dejar ir muchas cosas que tal vez no tenía pensado dejar ir, de reinventarme y crearme un personaje todos los días diferentes para sobrevivir, literalmente hacer todo lo que cabía en mis manos para sentirme bien y para entender por dónde tenía que salir, perdón, por dónde tenía que caminar. Em, y para mí el podcast fue un refugio, o sea, el podcast slash conocer a la Pau. em, la Pau fue la de las primeras personas con las que yo empecé a tener esta interacción de conversaciones profundas, reales, de cuestionarnos, de permitirme explorar lo que soy, lo que sentía, sin miedo a ser juzgada, sin miedo a, mm, a dejarme ver por cómo soy, por quién soy, perdón, y mis heridas y mis sombras y mi luz. Eh, Siempre lo he dicho y la Pau fue parte fundamental de este inicio de autodescubrimiento y sí, de autodescubrimiento y de conectar con mi lado profundo e espiritual. No, espiritual ni digamos, porque la Pau es el ser más espiritual del ser humano y de todo el mundo y yo apenas empezaba como a tener estos primeros pasitos en el lado espiritual y de entender ya con términos, ya más aterrizado todo, porque sí tenía un poco más de noción, pero no tanto. Y, y siento que
todo se fue dando de una manera tan perfecta, o sea, no fue, para mí no fue coincidencia que nos hayamos conocido, o sea, eh, fue algo que ya estaba, de que estaba escrito, las sincronizaciones de la vida, porque literal a raíz de esa conexión, no solo me ayudó muchísimo a pasar por estos procesos súper retadores para mí, sino que también creamos algo a través de todo ese dolor, de toda esa angustia, de todo eso, que es esto. Y encontré otra de mis más grandes pasiones, que es ayudar a las personas a través del hablar. Es una herramienta muy importante y muy hermosa. Em, ¿Y a qué voy con eso y por qué queremos contar esto? Bueno, porque quiero contar esto es porque, híjole, o sea, la vida no es perfecta para nadie. Si todos nos pusiéramos a hablar realmente lo que llevamos por dentro, nos daríamos cuenta que todos estamos pasando por algo y que hay algunos que son mejores para reprimirlos y otros que tal vez solo no pueden reprimir las cosas, pero todos estamos pasando por procesos fuertes. Y encontrar estos oasis donde puedes rely on y puedes refugiarte y puedes eh, ser mientras estás pasando por todo esto es muy lindo, muy consolador. Em, y por eso creo que a lo largo de esta temporada hicimos tanto énfasis en encontrarte y en buscarte y en cuestionarte. Porque el resultado, si el resultado es esto, encontrar a personas que te nutren realmente, que te hacen sentirte em, que está bien no estar bien, que genuinamente te escuchan, que genuinamente buscan tu bienestar, siento que lo vale. O sea, siento que lo vale y siento que es el premio que la vida te da por pasar por todos esos retos. Em, y, y da miedo, da miedo. O sea, en mi punto de vista siento que eso fue lo que yo viví y para mí este podcast es muy importante y ha sido muy bonito porque hoy por hoy, grabando estos últimos episodios, digo, ya no siento esta. Antes me pasaba mucho que empezaba a sentir mucha taquicardia, me ponía muy nerviosa, como que sentía que me faltaba el aire. Sí, en sí tengo a veces como mucho desorden de ideas y por eso me trabo. Antes era más por este miedo a decir cosas que nada que ver o por trabarme o por no verme perfecta, etcétera, que eran procesos por los que estaba pasando. Y ver la soltura que hoy por hoy tengo, la seguridad que he ido trabajando y el sentirme bien y segura de lo que estoy hablando, porque viene desde un lado, uno, como les dijimos en otros episodios también, investigamos, leemos también a base de nuestras experiencias, pues hablamos a base de nuestras experiencias, eh, pero sentirme bien con lo que estoy haciendo es algo que me he trabajado y que me he ganado. Y eso me lo dio el a pesar de que tenía miedo y que estaba pasando por todo eso, me atreví a hacer cosas distintas, a salir de mi zona de confort, porque el podcast fue de las herramientas más lindas para yo poder salir de ese periodo de obscuridad, pero fue el experimentar y en decir, fuck it, o sea, con miedo o sin miedo lo voy a hacer y voy a vivir y voy a buscar salir adelante y voy a hacer de todo para sentirme mejor. Siento que estoy recitando una de mis nuevas canciones, pero literal, y yo les estoy diciendo mi nueva canción, pero sí, o sea, literal, ha sido muy lindo. Y yo así lo viví, y yo de una vez aproveché para agradecerte porque te quiero con todo mi corazón. Y yo, pero nada, espero que, o sea, terminando yo con mi speech, como que de verdad que sepan que este podcast lo hicimos con todo el cariño y con toda la ilusión del mundo, pero porque para nosotros también fue parte de nuestros procesos y de nuestras curitas, para nuestras heridas que nosotras estamos viviendo o estábamos viviendo. Y que viene desde un lado muy genuino y muy real, y que espero que de verdad conecte con quien tenga que conectar y que sepan que no están solitos. Los quiero. Y yo, a ver. No, pero sí, eso. De mi lado es eso. ¿Tu Pau qué piensas? Sí. ¿Qué dices? Este,
Bueno, sí, gracias por compartir todo tu speech, Pauli. También aquí se siente lo mismo. Ahora voy a dar yo mi speech. Okey. Pero em, siento que ha sido, yo sé que nos ha tomado bastante, la verdad, grabar esta primera temporada. Literalmente casi un año, o sea, han sido como 8 Sí. meses en los que hemos estado grabando los episodios. Eso no quiere decir que literalmente nos tardamos cada episodio, solo que cada nos tomamos tal vez 3 meses en sentarnos otra vez a grabar un set de episodios, por Y eso ven la bien misma viví ropa. agua. Pero es que literal estábamos viviendo, estábamos pasando nuestros Pues, procesos. viviendo y, había mucho que estaba pasando, pero es todo este temporada, bueno, ha sido sobre el cuestionarse, porque creemos que es una de las cosas fundamentales para empezar el camino al crecimiento y es una de las herramientas y hábitos a crear que vas a utilizar para el resto de tu vida. Porque nunca en la vida te vas a dejar de cuestionar y preguntar y lo único que vas a hacer es volverte mejor en hacer mejores preguntas y tratar de entenderte más en cada momento. Y para mí el podcast, este ha sido un proyecto que ha estado en mi mente de hace varios años, o sea, ya 5 años, y era un poco diferente y lo he ido jugando, pero sabía que algo tenía que crear, algo tenía que escribir y hablar. Yo, pues, no grababa TikToks antes de esto, no publicaba nada así en redes y menos un podcast, Donde menos la ven en YouTube. la gran influencer. O sea, ella se le da. Pero no hacía nada de eso, pero sabía que tenía que ser un podcast y tuve la suerte, bueno, una vida de bastantes trabajos y eso que tampoco llevarlo a cabo solito se podía, era demasiado, entonces había estado posponiendo el proyecto y tuve la suerte de conocer a Pauli en el 2022, creo que fue. Sí, Y sí, ¿verdad? Sí. Justo antes de yo mudarme afuera otra vez de Guatemala y de la naturaleza, así como decías, es una sincronización, todo pasa cuando tiene que pasar, y empezamos a tener siempre he sido muy profunda, mucho de cuestionar toda mi vida, analizar, entonces eso ha sido siempre retar la realidad bastante y la autoridad y todo, y siempre he sido así, pero nunca le había dado tanta como disciplina o también estructura en algo o compartido con personas tanta conversación así profunda, siempre había sido más interno, reservado, y conocer a Pablo me dio la oportunidad de, ay, alguien también se pregunta tanto como yo me pregunto a mí misma y se cuestiona, y se volvieron conversaciones muy interesantes, que llegó al punto que dije, ay, es cierto, mi idea del podcast que estaba dormido ahí, y le dije que si se quería unir, ya que obviamente, pues, su trabajo también más, público y todo, y las conversaciones eran prácticamente las conversaciones que iban alineadas con lo que yo sentía que tenía que compartir, o sea, sentía que había una necesidad en el mundo, en la vida, de dejar de usar tantas máscaras y también de verdad de encontrar cuál es esa esencia, cuál es quién sos tú y conectar a raíz de eso. Siento que hay muchos layers y superficialidad y a mí eso siempre me ha chocado mucho toda mi vida y sé que lograba, cuando tienes una persona individual, lograba conectar mucho con las personas porque empiezas a cuestionar y a entrar en la vida de cada quien, pero en grupo siempre me ha costado mucho porque ahí ya se empiezan todas estas capas y superficialidad, etcétera. Y que por eso yo decía: No puede ser", o sea, todo el mundo tiene ese como granito y que quiere salir adelante, y que quiere trabajar, y que quiere crecer, o sea, individual, pero como hay tantas cosas que tenemos por encima, a veces se nos olvida que eso es algo que todos quieren en común y que como nos enfocamos mucho en lo que creemos que los demás están buscando, que olvidamos lo que nosotros queremos. Y por eso, cuando decimos esto con Pablo, y este proyecto de verdad es de nuestros corazones, obviamente son procesos en los que estamos pasando si seguimos creciendo y hemos vivido mucho, han sido años, estos últimos 2 años han sido de los más difíciles de mi vida probablemente. No han sido
de mucho, mucho crecimiento y aprendizaje, y el podcast ha sido una herramienta, no solo para nosotros también desahogarnos y abrirnos, sino también para poder estructurar también nuestros pensamientos y las etapas en las que estábamos viviendo para poder Ujú. compartir y comunicarlas de una manera que hasta nosotros mismos a veces, con los episodios que estamos grabando ahorita es como, ay, como, ajá, moments oyéndote Ajá. hablar, de decirlo en alto. Siempre, cuando uno dice las cosas en alto, siempre a veces cliquea y uno entiende algo que aunque tenía la respuesta, si no lo dijiste, pues es diferente. Entonces, esperamos que estos episodios hayan sido tan útiles como han sido para nosotros también. Y obviamente vamos a seguir grabando temporadas. Esto solo es el inicio. La vida sigue pasando y tenemos demasiadas experiencias, historias y mucho más que compartir. Y como decía Pauli, no es tan solos. Nosotros estamos viviendo todas estas cosas y han- no ha sido fácil. El proceso no es fácil. Y y no hay por qué llevar el proceso tan solos. Siento que a veces el camino al crecimiento tiende a ser conocido o visto como, ay, es que es un camino solo, pues, que solito tú creces, solito tú aprendes, solito todo, y no tiene que ser tan solitario. O sea, cada quien está en su proceso, sí, cada quien está en su etapa, cada quien lo lleva como lo lleva y al paso que lo lleva, pero al final todos estamos pasando por experiencias, o sea, la raíz de las experiencias son súper similares. Las emociones no son diferentes de, o sea, lo que Sí, yo no nos siento o el inventamos un dolor. nuevo trauma. No, exacto, los traumas, las emociones, los dolores, ninguno es diferente o único. O sea, es mucho de compartir y escucharlo también te da como uno una perspectiva diferente también para tú poder cuestionarte, así como decimos, o sea, empezar como, está interesante, o ayudarte también a ver de otro lado tus propias situaciones, o darte cuenta tal vez de cosas que no estás viendo, porque cuando uno está tan metido en su vida y en su día a día y no das un paso atrás, te perdés de muchas cosas. No ves todo lo que está pasando. Entonces, escuchar esto te ayuda a permitir siempre dar un paso atrás y traer ver las cosas de un punto de vista diferente y tomar decisiones y darte cuenta que la verdad es que tienes mucho más control sobre tu vida y sobre tu realidad y quién sos tú de lo que uno cree. Y eso no quiere decir controlar el externo y a los demás, sino es controlar cómo tú respondes y qué acciones tomas, que eso va a cambiar completamente tu día siguiente. Y así te vas, poco a poco. Todo es un proceso lento y constante, pero sí, todo se empieza con cuestionarte. Es que por eso hacemos el podcast y así como nos ven, nosotros vamos creciendo junto a ustedes y eso incluye también las grabaciones van mejorando y cómo hablamos, cómo nos Sí, expresamos. literal. De que siéntanse libres de darnos feedback, o sea, les juro que nosotros hacemos esto de que terminando nuestro día, o sea, llenas de empapadas de experiencias o de nuevos, cosas que contarnos, o sea, antes de cada episodio a veces tenemos nuestros updates, como meetings y son horas de horas hablando o sea, literal sacamos cada episodio de cosas que estamos viviendo, entonces como que siento que es tan genuino que obviamente nos pueden decir feedback y todo eso y estamos aprendiendo, pero Sí, y queremos escucharlos también. O sea, de verdad, sí, a Pauli como a mí nos encanta hablar con gente, nos encanta ajá. conocer y aprender. Tienen que contar, así que siéntanse libres Sí, y porque es un compartir. lugar seguro, o sea, de verdad nuestra intención es que esto sea un lugar donde tú sientas como de te estás tomando un cafecito con nosotras y que se está haciendo un lugar seguro para poder hablar de estos temas, porque no crean, o sea, hablar de temas como estos de, en mi caso, la ansiedad o los atracones, etcétera, o sea, en algún punto de la vida cuando no sabía qué estaba pasando conmigo y jamás lo había experimentado, yo dije, ¿qué está pasando conmigo? Y me daba pena hablar de esto, pero ahora les juro que
conozco a alguien y es de, bueno, contame tus traumas, contame todo. Y yo compartirlo, soy un libro abierto en este tema porque cero me da vergüenza, al contrario, agradezco tanto que me haya pasado porque me hizo la mujer que soy hoy. Em, y, y algo que también le quería decir es, este podcast nació por eso, por nosotros, una manera como de sobrellevar lo que estábamos pasando. Entonces, siento que también puedes llegar a transformar todo eso en algo lindo, en algo que pueda aportar a la gente y algo que la gente puede usar como herramienta para aprender o para entender sus propias emociones, ya sea en el área artística o en el área, Bueno, pues, sea emociones cual son sea, emociones. exacto, sea cual sea tu profesión, creo que puedes transformar todo lo que estás pasando en algo, ¿sabes? O lo puedes utilizar como gasolina para crear. Todo es O para, aprendizaje. Al final sí. todos, pues, siento que estamos tratando de buscar cómo sentirnos más en paz y vivir una vida que fluye más y sentirte tranquilo. O sea, no conozco a nadie que me ha dicho que no quiera vivir en paz. Y por lo menos es una de mis brújulas principales, es cómo logro esa como tranquilidad y paz interior. Y eso es parte de lo que hacemos aquí, es tratar de darle las herramientas, historias que tal vez los permiten ver algo nuevo para ustedes ir encontrando qué es ese centro, esa tranquilidad y esa paz, y que le dé más dirección y emoción a la vida, porque la realidad es que la vida es hermosa. La vida es dura, pero es hermosa. O sea, Ay, me no se encantó nos eso puede de vivir olvidar. la vida con emoción. Creo que eso es fundamental, vivir la vida con emoción. Y Uf, con uf, intención, y con porque intención. para eso estamos. O sea, sí. Sí. Así que Y pues nada, este capítulo era más que nada para eso y agradecerles de verdad. Vamos a ir creciendo poco a poquito y todo, pero para las personas que ya han estado escuchando los episodios y todo, de verdad, gracias. Y pues qué lindo compartir esto, la vida y el proceso y esta aventura con ustedes. Así que muchísimas gracias por eso. sí, nos vemos hasta la próxima temporada. Un Emociónense con besito. nosotros, por favor. Justo. De que en el próximo capítulo ya voy a tener el pelo de que rojo, cortado acá, porque antes era rubia. Y ahora soy ya oscura, después rojo. Ah, y tú el pelo largo, extensiones. Pensión o solo me lo dejo crecer a este paso. Soy más horrible. Pero sí, nada, nos Bueno, vemos al próximo. Ya estamos debragando. ¿Debragando? ¿Debragando? Ay, no sé. Bye. adiós.